Vamos a ver el caso de un profeta de la antigüedad, que es muy conocido, pero quiero que saquemos algunas ricas enseñanzas para llevarnos y por sobre todas las cosas para que podamos practicar, para que podamos hacerlas nuestras. Bien, hablamos hace algunos miércoles. Qué lindas reuniones las de los miércoles. Miren, esta semana tuve de noche, no puedo venir, me la pierdo, lamentablemente. Y lo peor que me puede pasar, pero me hace bien, es que Belén me mande una foto. En la reunión, tal vez ustedes no se den cuenta, y me dice, mira todo lo que estábamos, me tira alguna data. Y en la reunión de los miércoles estuvimos aprendiendo acerca de los profetas, ¿se acuerdan? De los apóstoles, y quedó bien claro el concepto y quedó muy bien explicado por los hermanos, sobre todo por Ale, que es un gran maestro de la palabra de Dios, y Robert y Marito también hemos estado colaborando ahí, pero quedó bien claro en esto, y entonces entendimos que profetas fueron ¿hasta cuándo? Hasta que se murieron los profetas, ¿cuándo? Cuando el Señor a sus discípulos les permitió realizar esta tarea con una misión importante. Ahí se puso el fundamento de la iglesia y hasta ahí llegaron. Después para acá, y sobre todo en los últimos años, es una tendencia o una moda o algo que deja más diezmos, porque no es lo mismo tenerlo al Robert, que fuera el apóstol Roberto Córdoba, parece una cosa, pero no es bíblico, ¿sí? Por eso nosotros entendemos eso. Y vamos a ver ahora sí el caso de un profeta que realmente no solamente cumplía la misión, sino que a través de él Dios hacía milagros, Dios hacía cosas extraordinarias. Y vamos a ir a Segunda de Reyes, capítulo 4. Y vamos a ver aquí este caso tan particular. Pregunto antes de seguir, sobre todo a las hermanas. Si tienen frío, prendemos un ratito allá. A veces ese dragón a algunos nos descompone, a algunos nos da mucho calor. Y hay hermanas que, si no está eso prendido, tienen mucho frío y se tapan hasta los ojos. Pero bueno, si hace falta, se puede prender, no hay problema. Un ratito. Bueno, vamos entonces a la palabra de Dios. Vamos a ver el caso del profeta Eliseo. Vamos entonces a Segunda de Reyes, capítulo 4, y dice, desde el verso 1, una mujer, de las mujeres de los hijos de los profetas, clamó a Eliseo, tu siervo, mi marido ha muerto, y tú sabes que tu siervo era temeroso de Jehová, y ha venido el acreedor para tomarse 2 hijos míos por siervos. Y Eliseo le dijo, ¿qué te haré yo? Declárame qué tienes en casa. Y ella dijo, tu sierva, ¿qué cosa? Ninguna cosa tiene en casa sino una vasija de aceite. Él le dijo, ve y pide para ti vasijas prestadas de todos tus vecinos, vasijas vacías. ¿Y qué cosa dice? No pocas. Vamos a estar atentos a esos detalles. El 4, entra luego, enciérrate tú y tus hijos y echa en todas las vasijas, y cuando una esté llena, ponla aparte. Y se fue la mujer y cerró la puerta, encerrándose ella y sus hijos. Y ellos le traían las vasijas y ella echaba del aceite. Cuando las vasijas estuvieron llenas, dijo a un hijo suyo, tráeme aún otras vasijas. Y él le dijo, no hay más vasijas. Entonces cesó el aceite. Vino ella luego y lo contó al varón de Dios, al profeta, el cual dijo, ve y vende el aceite y paga a tus acreedores, y tú y tus hijos vivid de lo que quede. Hasta acá nomás en esta historia. Si ustedes
después leen todo el capítulo, hay ahí 4 milagros tremendos que Dios hizo a través del profeta Eliseo. Y cada uno tiene mucha enseñanza para que nosotros podamos sacar. Vamos a ver una cosita acá, unas cositas. Dice ahí que había una mujer de las mujeres de los hijos de los profetas. ¿Qué particularidad, a ver si estuvieron atentos a la lectura, qué particularidad tenía esta mujer? Era viuda, era una mujer que se había quedado sin su marido, se había quedado sin el sostén del hogar. En su hogar no estaba el padre de familia. ¿Qué mujer aquí? Les pregunto a las mujeres. No levanten la mano, pero yo con sus rostros seguramente voy a leer. ¿Qué mujer, qué hermana cree o piensa que no tener el marido sería algo lindo o no tendría problemas y dificultades? ¿Quieren levantar la mano? No. Miren, hoy en día pareciera muchas veces que podría hasta llegar a ser lo ideal, pero nosotros sabemos por el plan de Dios que quiere, para sus hijos es que esto no es así. Y por ahí el modelo del sistema de hoy pareciera ser que si no está el marido o el jefe de hogar, podría ser vivir sin presiones, vivir sin tener que someterse o sujetarse a alguien, no tener que dar explicaciones, no tener que andar haciendo o cumpliendo otras obligaciones, otras responsabilidades. Y en el mundo de hoy hasta ha llegado a ser tal vez mucho menos complicado que una mujer viuda pueda seguir adelante con su vida que lo que en realidad era en aquellos tiempos. Para aquella ocasión en la que pasa esto, era algo tremendo que a una mujer le aconteciera esto en su vida, porque ella justamente empezaba a padecer todo esto. Y aunque Dios había dejado establecido en la ley ciertos pactos que tenían que hacer o ciertas leyes que tenían que cumplir con estas mujeres, muchas veces no eran cumplidas y ellas venían a sufrir en su vida tremendas situaciones. No era para nada lindo. Pero un marido en la casa, un jefe de hogar, significa seguridad. Aunque muchas veces no se vea, el marido, de entre tantas cosas que debería hacer, una de ellas es darle seguridad a la esposa y darle seguridad a los hijos. Y seguridad es en todo sentido. Darle seguridad en lo que hace también al sustento de todos los días, darle seguridad a la hora de emprender proyectos, darle seguridad con la forma en la que se vive. De esa manera el marido da seguridad también a la esposa en cuanto a la fidelidad y a todo lo que el mundo puede ofrecer hoy. El marido también da sustento, como les dije, es el que trabaja, el que tiene que trabajar para llevar el sustento al hogar. Le corresponde al marido. Hoy en día la mujer, algunas trabajan, pero en aquel entonces, que era totalmente diferente, era el marido el que se encargaba de esto y la mujer estaba en el hogar, ¿sí? Por eso era todavía más complicado. Hago un paréntesis acá, porque recién estuve charlando con nuestro hermano, que también trabaja en una industria como nosotros. Hemos estado viviendo una semana bastante rara en estos tiempos que vivimos. Con algunos hermanos he hablado y de paso aprovecho para que no solamente oren por mí, Facu, nuestro hermano acá también, y algún otro que esté pasando alguna situación similar. En el medio está también el esposo de Pao, Ricardo, y
despidieron a 17 compañeros del trabajo. Nosotros éramos más de 100, no sé bien la cantidad, pero eran más de 100. La cuestión que han despedido a 17, algunos con promesa de volver y qué sé yo, pero se está viviendo una situación difícil en el país. Bueno, nos tocó. Hemos pasado varias. Y si bien es cierto, estamos en las manos del Señor y tenemos que confiar y acepto todos los mensajes y textos que animan a eso y esto es así, ¿eh? Pero diferente es estar cuando están en los zapatos de seguridad del que está allá adentro, ¿eh? Y me mensajeaba con alguien de mi familia y claro, esperando otro tipo de respuesta, me respondió de una manera así muy categórica, y estaba bien la respuesta, pero muchas veces hace falta más un te entiendo o un me pongo en tu lugar también, y algo así, y sumado a lo otro que no está mal. Pero ¿a qué me refiero? A que es difícil cuando uno tiene que sostener un hogar y empieza justamente eso a tambalear, o está en una situación ya más complicada, como tantos compañeros que han echado, tantas otras personas. Entonces, para que tengamos en cuenta, el Señor está al control, de eso no hay ninguna duda, pero nosotros que sabemos que somos el sustento del hogar, que a través de eso también llevamos seguridad, bueno, imagínense, hace 21 años que estoy tranquilo, digamos, con esa seguridad. Y entonces ahora, a ver, el Señor me prueba. Y a ver cuál es la respuesta. A ver qué hay adentro, como decía, para empezar. También el marido es la autoridad, ¿sí? El esposo, el padre de la familia, tiene que ser la autoridad. Y algo habló nuestro hermano anoche también. Hoy los hijos, no nosotros, normalmente no. Sí, en el mundo, en lo que es el sistema de hoy, el modelo es que cada uno haga lo que le da la gana, no respetan a nadie, ni absolutamente nada. Pero nosotros, como hijos de Dios, varones, maridos, jefes de hogar, la autoridad puesta por Dios, y para que nuestros hijos la entiendan, esa debe ser nuestra enseñanza, más allá de lo que la iglesia en las diferentes áreas puede enseñar. El jefe de hogar, como el sacerdote de la casa, también tiene que enseñar esto, ¿sí? Él es la autoridad puesta por Dios, y qué importante es que los varones o los papás, los jefes de hogar, podamos honrar este beneficio que Dios ha tenido con nosotros, ¿eh? Tal vez alguno diga, bueno, pero que yo tuve una infancia diferente o me pasó tal cosa, y todas las situaciones son entendibles, pero de hecho es que la palabra de Dios es para que la aprendamos y para que cumplamos, ¿sí? No le echemos la culpa al pasado, el presente que es la palabra de Dios, es nuestro camino a seguir, la herramienta a tomar, y entonces tenemos que ser la autoridad en el hogar. ¿Y esa autoridad qué hace? Toma decisiones, a veces decisiones que molestan. Y si hay algo que tenemos que entender los papás, es que a los hijos los tenemos que amar, no ponerlos. Pero si hay algo que tenemos que hacer los papás, dicho en criollo, es molestarlos. Es molestarlos. ¿De qué manera? Poniendo límites, poniendo pautas en el hogar, diciendo esto no, esto acá no, esto allá tampoco. De esa manera es la manera que los papás van tomando decisiones, van mostrando su autoridad. Después de todo eso hay un montón de otras cosas lindas que también el marido puede hacer. Cocinar, ¿o no? Bueno, todos lo miran al Facu, ¿no? ¿Alguien más cocina? Ah, no, a veces hay que cocinar, a veces hay que limpiar, a veces hay que lavar los platos, a veces hasta planchar, y un montón de otras cosas más que también son parte de esto, ¿sí? Y tal vez
Hoy en día hay mujeres que creen erróneamente que no sería tan malo el que no esté su marido, pero cuando nosotros vemos el plan de Dios para esto y vemos lo importante cuando está bien, ocupando el lugar correcto, el marido, la cabeza del hogar, el papá, es súper importante. Pero entonces quiero marcar la diferencia, que en aquel entonces era muy complicado que una mujer se quedara sola, porque todas las deudas recaían sobre ella y ella era una mujer que no estaba trabajando. Y Eliseo aparece aquí. Y fíjense que esta mujer dice, ¿cómo fue a Eliseo? Le dice, che, Eliseo, ¿podemos ir a tomar un café? A ver si quiero contarte algo. ¿Fue así de esta manera? La actitud de la mujer fue clamando. Miren, había esta situación que a esta mujer la estaba poniendo de los pelos, para que entendamos. ¿Pueden mirar a sus mujeres en alguna situación de esa o no? Cuando las mujeres se nos ponen de los... No contemos detalles, pero vieron, esta mujer estaba así. Entonces fue a Eliseo clamando y le dice, mi marido murió y él era temeroso de Dios y estaba ahí sirviendo. Y ahora tengo esta situación. No sé cómo salir, estoy entre la espada y la pared. Mi marido había sacado un préstamo y vienen a cobrarnos y había una manera de pagar en aquel entonces. ¿Cómo era? Se llevaban esclavos. ¿A quién? A los hijos. Y entonces esta mujer estaba desesperada. Imagínense, su esperanza para ella era que sus hijos crecieran, tal vez, y trabajando la pudieran ayudar y la pudieran sostener. Sobre que ya venía pasando un tormento, porque su marido no estaba, tal vez su esperanza, que eran sus hijos, parecía que se la iban a arrebatar. Entonces lo primero que ella dijo, cuando vio al varón de Dios, al profeta de Dios, a Eliseo, clamó a él y le dijo y le contó su situación. Y Eliseo tal vez se rascó la cabeza como por ahí nosotros y dice, ¿y ahora qué hago? Y entonces entra en acción ahí Eliseo, el profeta de Dios para ese momento, el encargado de hablar al pueblo de Dios lo que justamente Dios quería expresarles. Y esto quedó bien clarito en los estudios que hemos tenido los días miércoles, ahí en Efesios capítulo 4, capítulo 2, y en Primera de Corintios también están todos los versículos por si alguien lo quiere tomar como nota y ir después y leerlo. No nos hace falta hoy los profetas porque todo lo tenemos revelado en la palabra de Dios. Y como decía lindo en la frase de nuestro hermano anoche, nosotros sabemos lo que va a pasar. Y de eso habló, nosotros sabemos lo que va a pasar después que el Señor venga a buscar a su iglesia. Está escrito en su palabra. Nosotros sabemos qué nos va a pasar después que dejemos este cuerpo. La palabra de Dios ya está revelada en ese sentido, no hace falta que nadie venga a agregarle nada. Y nosotros a través del estudio de la palabra es como adquirimos sabiduría, conocimiento, y es así como esa sabiduría y ese conocimiento trae paz a nuestra alma, a nuestra vida. Y nos damos cuenta, es la palabra la que nos convence, no lo que nos están diciendo, sino es que la palabra la que nos convence de que lo que estamos haciendo está bien. ¿Sí? Charlo muchas veces con Facu, que él conoció al Señor hace un año, más o menos, pero él muchos años cuando era chico fue a otras asambleas. Pero justamente, erróneamente, él se da cuenta que mucho tiempo estaba en un lugar equivocado porque no se enseña la palabra de Dios así claramente. Más bien hay otra enseñanza justamente errónea. Y veía esta semana un video. Vieron que se usan ahora que algunos reaccionen a otros videos.
Bueno, yo lo tengo a este pastor Juan Manuel, este que de barbita así, que es español. Y por ahí cuando está predicando el púlpito, grita lindo también. Pero él reacciona a estos videos, él ha entrado en esa moda y le habían escrito sobre una iglesia en México y bueno, hay unos mensajes, vieron cómo soy yo, son hoy los mensajes de algunas denominaciones más bien motivacionales y demás. Y este hermano, bueno, reaccionaba y me gustaba mucho que él decía, es mi opinión de los videos que veo de esta iglesia, una iglesia en México, una iglesia nueva. Y decía, ahora mi opinión, lo que yo estoy diciendo, sale de acá. No es que lo que yo estoy diciendo lo inventé yo o lo creo. Entonces, para mí no es una iglesia bíblica porque la palabra de Dios dice tal cosa. Hablaba de un muchacho joven que es el pastor que en los primeros videos es PS y su nombre y ahora en los últimos videos es AP y su nombre. Es como que subió un nivel. Así que hay otra cosa ahí. Y entonces nosotros, la palabra de Dios enriquece nuestro conocimiento, nos da sabiduría y podemos entender cuando vemos estas cosas en lo que hoy para nosotros es tan común ver, encontrar pastores que hablan y dicen otras cosas, nosotros las entendemos, las conocemos, podemos decir, sí, tiene razón o está equivocado porque nosotros los miércoles estudiamos y estudiamos también, obviamente, particularmente en la casa. Entonces ahí estaba el profeta Eliseo y empieza él a ver qué hacer. Está la mujer viuda, que fue en búsqueda de una ayuda. Y ahí le cuenta cómo había sido la situación, que el marido había prestado plata, ahora vienen a llevarle a los hijos para pagar eso. Y Eliseo actúa. Se tomó un tiempo para pensar, ¿y ahora qué hago? ¿Y ahora qué hago? Y empezó a decirle a la mujer qué tenía que hacer. Y hay una pregunta interesantísima ahí. Le pregunta, ¿qué tenés en tu casa? Le pregunta, ¿qué tenés en tu casa? Y como el mensaje de hoy tiene como título, ¿de qué te estás llenando? Y la mujer, después nosotros vemos lo que ella respondió. Ahora, el Señor nos pregunta a nosotros de qué nos estamos llenando. Ahora, ¿qué nosotros tenemos para darle a Dios? Bueno, puede ser una respuesta a nuestro corazón, nuestra vida. Buena respuesta. Ahora, ¿de qué estamos llenándonos ese corazón, esa vida? Y Eliseo aquí nos va a enseñar. Le preguntó él a la mujer qué tenía en su casa. Ahora, ¿qué respuesta la de la mujer? ¿Qué le dijo? Una vasija, una botellita de aceite. Miren que yo pienso en mi casa y tengo, no sé si le diría a alguien que tengo una botellita de aceite cuando me pregunte que tengo algo. Tal vez pensaría, no sé, tengo ropa o tengo, no sé, algo que esté ahí sobrando. La verdad que no se me viene a la mente qué respuesta podría dar yo, pero creo que lo último que diría sería aceite. Tal vez diría cualquier otra cosa. Ahora, estudiando un poquito esto, entendí el porqué. Para el momento donde era tremendo que una mujer se quedara sola, el aceite era algo súper importante. No como ahora que nosotros vamos al súper y dice 2, 3 o 4 por cliente o por familia y nosotros llevamos eso y lo tenemos a la casa después ahí guardadito. Para la época era algo también que era muy caro y era muy especial y tiene también esto muchos o varios significados el aceite. Ahora, ¿qué enseñanza podemos sacar de acá? Esto mismo que le pasó a la mujer de estar en esta situación complicada, muchas veces nos pasa a nosotros como congregación.
situaciones similares, diferencias con hermanos, alguna situación que nos toque vivir como la que estamos viviendo nosotros, como trabajadores, como dice Robert hace rato, algunos la conocemos, otros no conocemos, pero diferentes situaciones que nos van pasando, que son permitidas por el Señor. Alguien tendrá un problema en su casa, alguien tendrá un problema en su trabajo, alguien puede llegar a tener una situación complicada con el núcleo familiar más íntimo, los hijos o la mujer, diferentes situaciones. Y ahí es cuando Dios permite esto, que se revela justamente qué es lo que hay en nuestro interior. Y cuando nos pasa esto en la congregación o en la familia, ahí justamente es donde se deja ver qué ha estado llenando esas vasijas vacías en nosotros. Si ha sido Dios, si ha sido su palabra, o más bien ha sido lo que se termina revelando, que muchas veces es nuestro propio egoísmo, nuestro propio yo. Ahora, hermanos, quiero que entendamos algo. Cada reacción que nosotros tenemos, cada respuesta que tenemos ante cualquiera de estas situaciones, es justamente lo que hay adentro. Si yo tengo un problema con cualquiera de ustedes, hablábamos ayer con Cande de esto. Ya lo lindo de tener los hijos grandes es que uno ya habla de otras cosas. Y hablábamos con Can de esto, la importancia de tener respuestas espirituales ante situaciones en las que el Señor ya nos ha enseñado tanto. Cuando nosotros tenemos una diferencia, nosotros la tenemos que hablar, la tenemos que exponer y pedirle al Señor que nos dé sabiduría para encontrar o aclarar o salir adelante. Pero si ante una situación yo lo primero que hago es pegar un portazo, ¿qué es lo que había dentro? Y lo que el Señor me enseñó, lo que debería haber aprendido a través de tantos años en la iglesia, no estaría revelándose. ¿Se entiende cómo mi respuesta es lo que revela lo que tengo adentro? Entonces, el mensaje de hoy apunta a eso. ¿De qué estamos llenos? ¿Qué está llenando nuestro corazón, nuestra vida, para que justamente tengamos respuestas espirituales, respuestas maduras? Cuando tenemos nosotros situaciones, por ejemplo, entre hermanos, o que nosotros tenemos que estar ahí. Y nos ha tocado muchas veces por la experiencia, tener que, como hizo Eliseo, a veces rascarse la cabeza, pero después actuar, hacer algo. El hermano en una situación tuvo esto, qué sé yo, bueno, a ver, hagamos algo hay que hacer. Tal vez se pasó algo entre algunos, decidieron hacer algo, yo no estuve, no participé, y después cuando yo vengo digo, pero ¿por qué hicieron eso si pudieran haber hecho esto otro? Pero si era más fácil hacer esto otro. Y ya empiezo a cuestionar lo que pasó. ¿Qué estoy revelando? Que en mi interior pareciera ser que lo único que importa es lo que en mi practicidad debería haberse hecho. Y no estoy tomando en cuenta que yo debo entender que los hermanos en una situación tomaron una decisión actual. Después puede haber sido lindo, feo, bueno o malo, diferente a lo que yo hubiese hecho, pero fíjense cómo una situación reveló lo que había en una persona donde no había nada, y lo primero que salió fue un dedo señalador, un dedo acusador, un dedo de juicio, en vez de sumarme a la situación para poder colaborar. Romanos 15:7 aclara un poquito esto para que nosotros podamos entender eso. Dice, por tanto, recibió los unos a los otros, como también Cristo nos recibió para gloria de Dios. Tenemos que entender nosotros que cualquier cosa que Dios nos permite que pase en nuestra vida, siempre tenemos que llevar la gloria al Señor. Estoy buscando otra versión que fue la que leí ayer. Dice en la NTV, por lo tanto, acéptense
los unos a los otros. Que otro hermano puede entender que puede tener otra reacción en las mismas situaciones, es un mandato de la Biblia. Yo lo tengo que aceptar, ¿sí? Si no estuve, si fue en otro momento, yo lo tengo que aceptar, entender. Y dice ahí, tal como Cristo nos aceptó con nuestras diferencias. Y dice ahí, para que Dios reciba la gloria. ¿Se entienden cómo en una misma situación se revela lo que hay adentro? Y yo tengo que entender que Dios me manda a aceptar. ¿Para qué? Para después sumar a ese cuerpo. Porque si volvemos a la doctrina del cuerpo o de la familia funcional que leímos ahí en Corintios, un dedo no puede decir, no tengo más ganas de ser dedo, entonces yo quiero ser más funcional a la mano. ¿Y quién sale perdiendo? La mano y todo el cuerpo, ¿sí? Porque el dedo no tiene la capacidad para decidir, pero si nosotros nos analizamos como el cuerpo, que Pablo da el ejemplo, nosotros sí podemos decidir. Entonces yo un día me levanto, se me cruzó el frío de la Shirley, y un día me enojo así, y no acepto, y como ella quiere prender el calefactor y yo tengo mucho calor, y se entienden como de una soncera, si me permiten el término, se puede armar un lío tremendo porque yo no soy capaz de aceptar que la hermana tiene frío y yo encima soy el polo opuesto. Digo esto como un ejemplo, yo siempre nos reímos con ella de esto, y ustedes verán que cómo está de abrigada. Pero digo esto que es tan así, pero pueden ser a veces otras cosas, mucho más complejas, pero que se resolverían así tan fácil de esta manera. Entonces, Eliseo tomó cartas en el asunto. Eliseo propuso hacer una ayuda, darle una mano. Y le preguntó qué tenía ella en su casa. Y ella respondió, el aceite. Esto que para nosotros es algo tan común. Y le quiero dar tres cosas importantes que tenía el aceite. Un uso del aceite era para iluminar. No tenían como nosotros las térmicas, que la levantamos, luce cálida, luce fría, luce de colores y guirnal. No existía nada de eso. Mojaban el aceite en un trapito, lo ponían donde el viento no lo vayan a apagar y lo prendían y con eso iluminaban. Y con eso andaban y por eso lámpara es a mis pies. Una lámpara que va alumbrando el camino hace referencia a eso también. Entonces, un uso del aceite para aquel entonces, para que nosotros entendamos por qué esta mujer nombró esto, era que lo usaba para iluminarse. También lo usaban, como nosotros, como alimento, ¿sí? Lo usaban para preparar distintos alimentos. Muy probablemente en aquel entonces era aceite de oliva, no como ahora que nosotros que tenemos aceite de todas las marcas y para todos los gustos y de todas las, ¿no? Aquel era de otra cosa, pero también lo usaban para alimentos. Y también lo usaban como un ungüento para curar heridas, ¿sí? No había el mertiolate. ¿Quién sufrió el mertiolate alguna vez? Mi mamá sacaba el cosito ese que tenía y te curaba del grito, que pegaba, cómo ardía. Bueno, en aquel entonces lo usaban al aceite también para curar. Por eso la mujer, cuando tiene esta respuesta, es porque ella estaba sabiendo que había algo en su casa, poco, pero que era muy importante para poder darle una respuesta al profeta de Dios. Ella le nombró esto porque tal vez no era más importante un hijo. Seguro que para ella sí, pero ella estaba pensando en darle una respuesta que le sirviera a lo que el profeta estaba pensando tal vez en hacer. Y fíjense que por ahí fue Eliseo, por eso es que yo nombraba este ejemplo de recién. Cuando hay hermanos que tienen que resolver, y bueno, tienen que resolver. Y así hizo Eliseo. Y con lo que esta mujer le dijo, él resolvió y terminó siendo este gran milagro.
Dice que la manda a que fuera a pedir a sus vecinos, ¿qué cosas? Vasijas vacías. Y encima le dice, porque ya Eliseo sabía por dónde venía la mano, que pidiera ¿cuántas? Que pidiera un montón. Ahora, ¿cuál fue? Oh, pero mira esta mujer. Oh, Eliseo, yo no me hablo con mi vecino. Oh, pero mira si tengo que caminar hasta la casa, para esa vez cuando estaba el vecino, tengo que caminar hasta allá. ¿Qué hubo? ¿Cuál fue la respuesta de esta mujer? Obediencia. Obediencia. Y si hay algo que nosotros necesitamos cuando la palabra de Dios viene a nosotros, es creer que viene de Dios y después obedecerla. Y cuando eso pasa, termina sucediendo lo que terminó pasando en este milagro tan hermoso. La mujer obedeció, no se puso a pensar en a quién les tenía que pedir, no se puso a pensar en qué iba a decir para pedirle. Miren, cuando, ustedes saben bien, cuando las situaciones difíciles aprietan en el zapato, y muchas veces no importa nada, tenemos que hacer algo. Y mucho más acá, donde ella estaba obedeciendo lo que el profeta de Dios le había dicho, y su necesidad era muy grande. Entonces se olvidó de todos y salió a buscar un montón de vasijas por sus vecinos. No pensó en los límites, no pensó en las barreras, no pensó en su cansancio, no pensó en que era viuda, en su situación. La cuestión que trajo muchas vasijas. Hizo lo que el profeta le había mandado hacer. Y miren, dice un estudioso de la palabra, dice, cuando tenemos necesidad, despierta un sentido de urgencia en nosotros que impulsa a ir por más hasta dar con lo que necesitamos y que en una situación normal no lo haríamos. Cuando hay necesidad, cuando la situación nos aprieta el zapato y a veces tenemos que hacer cosas, y más cuando entendemos que estamos obedeciendo al Señor. Cuando nosotros entendemos esto, tenemos que actuar, no estar pensando en nuestro alrededor. Y esta mujer actuó justamente con la necesidad. Ahora, si lo vemos nosotros a esto mismo desde la óptica espiritual, la necesidad nos prepara para que justamente Dios pueda llenar ese vacío que nosotros tenemos adentro. Cuando tenemos una situación y nosotros entendemos que necesitamos de Dios, tenemos que dejar que el Señor nos vaya llenando. Que Él sea el que después dé esa respuesta. Dice otro, más conocido, Spurgeon, dice nuestra plenitud, es decir, cuando nosotros nos sentimos que no nos hace falta nada, que estamos súper relajados, súper contentos, dice, nuestra plenitud obstaculiza la llenura de la gracia de Dios en nuestra vida. Cuando nosotros nos creemos que no nos falta nada, al último que vamos a acudir es ¿a quién? A Dios, y decirle, Señor, tengo un vacío y necesito que vos lo llenes. ¿Por qué? Porque nos sentimos plenos, sentimos que hay plenitud en nuestra vida. Entonces tenemos que justamente entender que necesitamos vaciarnos de todo lo que el mundo nos ofrece para poder llenarnos de Dios. Ahora, ¿de qué cosas por ahí estamos recibiendo y nos estamos llenando? Y aunque somos creyentes y venimos a la iglesia, hay en nuestro corazón, en nuestra vasija, cosas que están ocupando el lugar de Dios. Tal vez estemos llenos de orgullo. No, yo no tengo que contar. Como el hermano nos hablaba el miércoles, yo no tengo que decir, yo no lo necesito, yo me la arreglo solo, yo puedo, yo voy a salir adelante. Y el Señor quiere llenar ese orgullo con amor. Tal vez estemos llenos de temor, tal vez estemos llenos de miedo, tal vez estemos llenos de ansiedad. Bueno, y podemos hacer una lista bien larga y decir tantas cosas, ¿sí? Pero si hay algo de esto que está ocupando nuestro corazón, Dios no
puede llenarnos, porque Dios no, como pasó en el ejemplo de Eliseo, Dios no va a llenar algo que esté lleno. Él necesita que no haya nada de eso. Y si en nuestro corazón hay todo esto, difícilmente puede entrar Dios a llenarnos. Y si nosotros pensamos que yo me la sé toda, que yo lo tengo todo, que yo no necesito nada, y difícilmente Dios pueda llegar a llenar algo ahí, porque ya está lleno de otra cosa que obviamente no nos sirve. Tal vez estemos llenos de incredulidad. ¿Qué hubiese pasado si la mujer hubiera dudado o no le hubiera creído a Eliseo? Bueno, el milagro no se hubiera realizado, pero ella cumplió en obediencia al pie de la letra lo que el profeta le pidió. ¿Cuántas veces en nuestra vida hay duda? Y pensamos si será verdad, si será real. Nos preguntamos, ¿será verdad lo que dice lo que nos enseña el anciano, el pastor, lo que nos enseñan en el discipulado? ¿Será así? Y ya entramos a dudar, no, pero mejor me quedo, no pongo en práctica la fe. No, tenemos que justamente por fe sacar la duda y decirle al Señor, entra vos. No quiero ser más un incrédulo, sino que seas vos una realidad en mi vida. Dios obrará de esta manera, muchas veces lo cantamos como en la canción. No hay lugar más alto en el que pueda estar a los pies. ¿Será así? Bueno, hermanos, si tenés duda, tenés que hacerlo. Vaciate de la duda, tené intimidad con el Señor, pasá tiempo orando, pasá tiempo meditando, pasá tiempo aprendiendo de las Escrituras y ya vas a ver cómo de todo eso se va saliendo para que justamente cuando la duda sale, entra Dios, entra su conocimiento, entra su palabra y eso nos llena y eso nos da tranquilidad y de esa manera ya no nos asustamos, sino que nos acercamos a Dios. Miren, no hay momento que más nos alejemos de Dios cuando dudamos, porque la duda nos hace quedarnos quietos y es ahí cuando nos alejamos de Dios. Y el enemigo viene con dardos, con mensajes, con ideas que nada tienen que ver y se aprovecha de esa situación. Tal vez estemos llenos de distracciones a nuestro alrededor. La familia es importante, es súper importante. No puede ocupar el lugar de Dios. Tu trabajo es importante, es súper importante. No te puede quitar la paz. No nos puede quitar la paz con Dios. La casa, estás tal vez preocupado por tu casa, te distrae la tele, te distrae el celular, te distraen las redes. Hoy las redes, ¿qué hacen? Enredan. Al creyente lo enredan, lo distraen tanto, le quitan tiempo. Yo a veces me pongo, a veces hasta con fines buenos, me pongo a ver alguna prédica, escuchar, y ya perdí tiempo que yo pudiese haber aprovechado de manera distinta en comunión con el Señor. Porque viste cómo es, YouTube, un video tras otro, y por ahí aparece uno que nada tiene que ver y ya te fuiste con ese, y ya te reíste, y ya un chiste, y después una receta, y ya cuando quisiste ver tuviste 2 horas con el celular y el objetivo que tenían. Las redes nos enredan y tenemos que tener mucho cuidado si estamos llenos de distracciones en nuestro tiempo. Tal vez hay distracciones que son un hobby y que parece que está bien. Yo lo veo a mi hijo que él para aprender guitarra se pone y está viendo video y está tocando y es una cosa bárbara porque él mira un video en la compu, tiene otro en el celular, él está tocando, él está escuchando, si yo lo miro ya empieza a doler la cabeza. Pero como ellos son diferentes a nosotros, él puede hacer tantas cosas. Pero fíjense que esto puede llevarnos todo el tiempo y terminar distrayéndonos y justamente no darle el lugar a Dios en nuestra vida. Y está lleno de eso, está lleno de nuestro hobby, está lleno de distracciones. Tal vez
a alguno le va a pasar o a alguna le va a pasar, ya te empezó a picar o empezaste a ver con ojos diferentes a algún chico, a alguna chica, y eso empieza a distraer tu corazón. Y ya no es lo mismo, ¿eh? Ya es mirar de una manera diferente. Y dice Eclesiastés 3, que todo tiene su tiempo. Qué importante que entendamos esto, que hay un tiempo para todo, y cuando nosotros cumplimos el tiempo de Dios, todo se vuelve en bendición. ¿Hay tiempo para las redes? Hay tiempo para las redes, pero no tenemos que malgastar el tiempo, tenemos que ser cuidadosos de esto. También escuchamos algo anoche. Cuando nuestra vida está ordenada, recibimos bendición. Muchas veces hablaba un poquito de esto, de las redes sociales, estar todo el tiempo mirando el celu. ¿Saben qué? Yo lo veo hasta en la gente grande. Puede ser que mi papá no escuche. Se ha hecho tan habitual, están todo el tiempo distraído con el celular. ¿Y por qué será? Yo me llama la atención esto. ¿Por qué será que hasta los grandes, desde los niños hasta los grandes, hay algo que el celu tiene que de permanentemente está demandando de nosotros atención? Y estamos pendientes del celular. Y si nos olvidamos el celular, nos olvidamos el celular. Recién me mandaron a ver a mi casa a ver dónde había dejado el celular. Lo había dejado abajo de la almohada, está ahí. Pero estamos pendientes del celular. Muchas veces las redes sociales a través del celular nos distraen tanto, no nos dejan poner la atención. Y ¿saben qué? El celu crea en nosotros un efecto que impide que pongamos atención a algo por largo tiempo. Un mensaje acá, ¿cuánto llevo, Lichi? ¡Ah! Larguísimo, corto. Un mensaje de 50 es una locura. Tiene que ser media hora y decía amén. Porque el celular, yo no lo estoy pensando, ni no estamos pensando, pero el celular ha hecho que yo tenga la necesidad de ir a verlo. Hay tantas cosas que pasan fisiológicamente adentro de nosotros que nosotros ni sabemos, no la vamos a saber nunca, pero sí sabemos que a qué hora va a parar de hablar este hombre, porque necesito ir a ver mi red, a ver si tengo un WhatsApp, o hay algo adentro. No lo estamos pensando así, pero hay algo que tengo que ir a ver el celular. Eso es lo que pasa en nuestros tiempos. Necesitamos de todo esto vaciarnos, ir al Señor como una vasija vacía para que sea Él el que entre y nos llene de su amor, nos llene de respuestas espirituales maduras, nos llene de paciencia para con mi esposa, para con mi esposo, para con mis hijos, para con los hermanos, de poder entender que justamente me tengo que poner en su lugar para no sacar un dedo acusador y después tener un problema mayor. Miren, voy cortando. Dios bendijo la casa en un momento de escasez. Dios proveyó a esa necesidad. Fue algo muy lindo cómo termina. Dice que, ¿cómo fue que le dijo el profeta a la mujer? Con todo lo que había llenado, quiero que imaginen ustedes la cantidad, había una botella con un poquito y la cantidad después que llenó, que le dice, anda, vende, paga la deuda y encima viví. Imagínense, era algo escaso para el momento, era algo importante, era algo valioso. La mujer recibió la bendición de Dios, siempre viene así de esta manera. Y esto no es un mensaje, es poner fe. Cuando Dios bendice, bendice de esta manera. Y yo miro mi familia. Y perdonen que me ponga como ejemplo, pero hay un montón de otras familias también y apuntamos a que los buenos ejemplos los sigamos. Yo miro mi familia. Los 4 nos levantamos dormidos, pero deseosos
de el domingo venir a la casa del Señor. ¿Saben qué bendición es esa? Es esta. El Señor ha llenado mi casa y yo tengo esta bendición. No me voy a cansar de agradecerle al Señor. Y oro para que sea así en todos nuestros hogares. Y qué lindo sería que los papás y los hijos puedan venir así a la casa de Dios. Nuestra realidad, nuestra actualidad, solamente la conocemos nosotros. Y solamente ustedes saben, Dios ha hablado a través de esta boca hoy, pero Dios sabe cuál es nuestra realidad. Y Él conoce de qué está lleno tu corazón. ¿Tenés algo contra alguien? Hay algo que está ocupando lo que el amor de Dios debería estar ocupando. Tenés que resolverlo. Tenés que tratar de ponerte en acción. ¿Querés recibir bendición de Dios? Primero, obediencia. Después, humildad. Señor, sacame todo lo que no me hace bien. Y Dios puede llegar a bendecirnos y llenar justamente todos nuestros vacíos. Ahora, ¿cuál es el vacío más importante que Dios quiere llenar? Bueno, justamente que Cristo esté en nuestro corazón. Miren, si hay algo que nada, absolutamente nada puede llenar, es el vacío de Dios en nuestra vida. Y ahora para que quede como lo que hizo la viuda. Algo en lo que hemos estado meditando en estos días y hoy también. Dice 2 Corintios 6. Así pues, nosotros, colaboradores suyos, colaboradores de Dios, os exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios, porque dice, en tiempo aceptable te he oído y en día de salvación te he socorrido. He aquí, ahora el tiempo aceptable, he aquí, ahora el día de salvación. Hoy le tocó a este siervo, a este colaborador, y ahora ustedes escuchando. Hoy, dice la palabra, es aún el tiempo aceptable de salvación. Es tiempo para que aquel que en su interior no tiene a Cristo Jesús pueda sacar el orgullo, sacar todo el pecado, pedir perdón, reconocer que el pecado nos ha alejado de Dios y decirle, Señor, quiero que entres vos. Quiero que seas el Señor de mi vida. Quiero ser salvo. ¿De qué ser salvo? De la ira de Dios. ¿Y qué es lo que nos condena? Nuestro pecado. ¿Y qué es lo que nos salva? La obra de Cristo. ¿Y cómo lo obtengo? Creyendo, de corazón, entendiendo que Cristo no vino al mundo solamente para que se hagan religiones. El propósito era salvar nuestras vidas de esa condenación, de ese pecado. Y aún hoy es día de salvación. Y Dios está hablando a cada uno de nosotros. Y Él quiere que podamos aceptar esto y entenderlo. Ojalá sea así. Ojalá puedan cada uno de nosotros, después de lo que el Señor nos ha mostrado, rendirnos a sus pies, sacarnos, vaciarnos y dejar que Él nos llene.